Pues hace unos años recibí esta Biblia en una reunión grande que tuvimos. Nos repartieron a cada uno conforme íbamos entrando y entonces nos íbamos sentando y la abríamos para leerla por curiosidad. No tienen nada. Solo aquí había un letrero, pero eh, solo hay una presentación allí, propaganda, digamos. Pero del texto bíblico, nada. Nada. Lo que nos querían mostrar con eso es que hay personas sobre la tierra que cuando les dicen que existe una Biblia, eso es lo que ven de la Biblia. Nada. En su propio idioma no tienen nada. La organización se llama Wycliffe y se ocupa de traducir la Biblia a los idiomas del mundo en los que no la tienen todavía. En Colombia hay algunos grupos trabajando, algunos equipos trabajando en idiomas indígenas. Y recientemente recibimos noticia que en dos de los idiomas del Chocó tenían el Nuevo Testamento en su idioma. Y claro, eso es un hecho histórico. La palabra de Dios, con todo el bien que nos hace, puede hablar a estas personas en el idioma de su corazón. Nosotros podemos aprender otros idiomas, pero nunca nos expresamos tan bien en otros idiomas como en la lengua materna. Si nosotros aprendimos español, castellano, desde pequeños y estábamos rodeados de personas que hablaban castellano, pues ese es el idioma en el que expresamos las cosas más íntimas de nuestro corazón. Y en cierta tribu llegó un misionero y le dijo al misionero, después de que él había hablado del gran Dios que tenemos, poderoso y grande, el indígena le dijo, oye, ¿y ese Dios tan grande no habla mi idioma? Y lo dejó preocupado. Claro que sí. Y entonces, pues así han surgido varios proyectos para traducir la Biblia en muchos idiomas. De tal manera que ahora hay más de 2000 que tienen el Nuevo Testamento y casi 1000 que tienen toda la Biblia. Y entre los privilegiados que tenemos la Biblia en nuestro idioma, estamos nosotros. Eso no fue fácil. Eso no fue fácil. La persona que trató de hacerlo desde los originales, desde los idiomas en los que fue escrita la Biblia, el hebreo, el arameo y el griego, casi muere en el intento. Pero gracias a eso, gracias a ese empuje de ese hermano, era un creyente, pues tenemos cada uno la Biblia y se distribuyen de la Biblia que él tradujo, pues como unos 4 millones de ejemplares en el año, porque hay muchos países de habla hispana en el mundo. Entonces, en todos ellos sumados se imprimen unos 4 millones de ejemplares en el año. Bueno, pues
Hace unos días, sin esperarlo, fui a hablar, que me habían invitado a la iglesia donde se reúne Sonia, nuestra hija, y de repente uno de los jóvenes vino a mí recordando una conversación que habíamos tenido antes y me dijo, mira Carlos lo que te he conseguido. Bueno, es prestada, pero se lo agradecí mucho. Es un facsímil, una, como una copia del original bastante bien hecha de la primera Biblia que apareció en castellano desde los originales y se llama la Biblia del Oso. Y se llama la Biblia del Oso porque en la portada tiene un oso que está bebiendo miel. Y debajo está escrito en hebreo, la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Es un versículo de Isaías 40. Y ahí se ve en números romanos 1569. Es anterior al Quijote. El Quijote es la obra cumbre de la literatura española, pero este libro, esta Biblia, vio la luz unos 50 años antes del Quijote y le abrió el camino al Quijote. Lo que pasa es que el Quijote, o es decir, Miguel de Cervantes no tuvo que huir de España, mientras que el que tradujo la Biblia sí. Se llama Cipriano de Valera. No, perdón. Estoy muy equivocado en lo que dije. Se llama Casiodoro de Reina. Y Casiodoro de Reina fue la primera persona que estudió los originales, era un monje, pero al estudiar los originales de la escritura en el hebreo y en el griego, eh, se dio cuenta de lo que Dios dice en la Biblia. Y entonces, claro, había muchas cosas que él como monje había aprendido de libros de teología, de libros de estudio, que no correspondían a lo que la Biblia dice. Entonces él empezó a estudiar más y más la Biblia, precisamente porque pensaba la palabra de Dios está por encima de las palabras de los hombres, por ilustres que sean. Entonces se dedicó a eso y se dedicó a estudiar con otros monjes las palabras de Dios, la escritura. Dejó los libros de teología al lado, los libros de estudio que le habían dado en el seminario y empezó a estudiar la Biblia. Y se dieron cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, los 10 mandamientos de Dios. Ellos habían aprendido los mandamientos de la Iglesia Católica, pero los mandamientos que hay en la Biblia difieren, eh, por lo menos en uno de ellos. No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás a ellas, ni las honrarás. Eso no está en los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Pero como eso se dieron cuenta de muchas cosas y empezaron a estudiar, y se dieron cuenta del versículo que hay en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces se dieron cuenta que la salvación no es por obras, porque no podemos hacer obras suficientemente buenas para ser aceptos delante de Dios. Entonces, claro, tuvieron que escoger
entre seguir con las enseñanzas bíblicas o seguir con las enseñanzas que habían recibido hasta ahora. Ellos prefirieron seguir estudiando la Escritura y el Señor se fue revelando a ellos de una manera maravillosa. Muchos de ellos murieron en la hoguera, muchos de ellos tuvieron que huir del país porque la Inquisición española, la Santa Inquisición se llamaba así, los entregaba a las autoridades civiles y ellos los quemaban. Entonces se hacía un acto público en cada pueblo y hubo varios de esos autos de fe y allí murieron los que tenían una Biblia en casa y la leían o la estudiaban. Y tal fue la fortaleza que les dio la palabra de Dios que muchos se mantuvieron en su fe, confesando al Señor Jesús como su único Salvador, a pesar de que las llamas estaban ardiendo debajo de sus pies. Pues Casiodoro tenía esa sentencia sobre él. Entonces huyó con otros monjes que se habían convertido al Señor, que le habían entregado su vida al Señor, que habían confiado en Él como su Salvador y no en sus obras, y Casiodoro tuvo que huir a Suiza. En Suiza, el movimiento de lectura de las Escrituras, lo que se llamó la Reforma Protestante, pues estaba muy extendida y allí encontró él cobijo. Pero bueno, para no hacer un cuento largo, porque esto tiene mucha historia, me gustaría compartir algunos pensamientos sobre eso y luego sobre lo que dice la palabra de Dios, que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es un texto muy hermoso. La palabra de Dios permanece para siempre y ni la hoguera, ni la persecución, ni las armas atómicas podrán destruirla. En esa palabra confiamos. Entonces, pues es muy bonita. Pues me gustaría tomar unos minutos para mirar el Salmo 19. El Salmo 19 habla de dos libros de Dios. Dios habla, Dios quiere hablarnos a nosotros. Y en el Salmo 19 nos habla de dos maneras. En el versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces la creación es un libro por el que Dios habla. Pero la creación no nos transmite todo lo que Dios es. Nos deja ver algunos aspectos de Él, pero no precisa muchas cosas de Él. Para eso necesitamos el segundo libro, la palabra de Dios. Y de ese segundo libro habla el versículo 7. El versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y es muy bonito como está expresado aquí. Primero nos dice cómo es la Biblia y después lo que hace. ¿Cómo es la Biblia? Perfecta.
recta. ¿Qué hace? Convierte el alma, obra transformación en el alma. Claro, el que lo permite. Dios es siempre respetuoso con el criterio de uno. Y si uno quiere y se lo pide, Él produce lo que quiere y nos bendice y nos da mucho de lo que Él quiere darnos. Pero espera hasta que queramos. Pues la ley de Dios tiene ese poder al que se lo pide a Dios, por medio de la palabra de Dios, Dios convierte el alma, la cambia, de tal manera que el que robaba deja de robar y empieza a dar, a regalar. Que el que odiaba deja de odiar y aprende a amar. Que el que mentía deja de mentir y dice la verdad, etcétera. La ley de Dios tiene ese poder. Si alguien de nosotros tiene, o algún conocido de nosotros, tiene ese dilema que yo tuve, recuerdo muy bien como a mis 16 años, allá donde dormía, quería ser correcto y le pedí a Dios que me ayudara a ser recto, pero no podía, no había cambio en mí. Quería hacerlo, pero no podía. Gracias a Dios que escuchó mi oración y más o menos 2 años después me mostró las escrituras y entonces vi la transformación. Ahora sí podía andar en rectitud. Por supuesto, hay caídas, pero siempre hay la posibilidad de volver al Señor y vivir una vida bastante recta. El poder viene de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también es fiel. Lo que dice, eso es. No queda mal. Y por eso el que la aprende se hace sabio. Porque sabe lo que tiene que saber y que funciona siempre. No le queda mal. La escritura nunca queda mal. El versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, son correctos, guían a la rectitud. Y por eso a veces duele. Duele cuando nos señala defectos. Pero no hay manera de cambiarla a ella. El que tengo que cambiar soy yo. Ella permanece vertical, correcta. Pero eso sí, el que se somete a ella encuentra alegría en ella y en esa rectitud. El precepto de Dios, o la palabra de Dios, es pura, pura. No hay contaminación en ella. En las palabras que escuchamos de otras personas, uno tiene sospechas. Algo tiene que no es. De pronto exageración, de pronto medias mentiras, de pronto malas intenciones. Pero la palabra de Dios no es así. Es pura y alumbra a los ojos. Muestra cosas. Muestra cómo hay que hacer en un camino que no sabemos cómo actuar. Alumbra a los ojos. El temor de Dios es limpio. Es otra manera de llamar la palabra de Dios. Es limpio.
no se mancha uno leyendo la escritura. Y además permanece para siempre, como hemos leído en Isaías 40. El cielo y la tierra pasarán, pero las escrituras no pasarán. Y en el cielo, yo creo, no las encontraremos. Los juicios, otra palabra para la escritura, la palabra de Dios es verdad. Y esto da un descanso impresionante. Podemos confiar en ella. No podemos confiar de la misma manera en palabras de personas, pero sí en la palabra de Dios. Es verdad. Y todo lo que dice es justo, correcto, lleva a la justicia. Una persona que sí que quiere ser correcta, la lee y ella lo va enderezando, porque nacemos con caminos torcidos. Hemos sido creados así y nosotros elegimos también torcernos muchas veces. Pues la palabra de Dios nos muestra siempre el camino correcto. Entonces uno va viendo cada día que la lee qué tan desviado está y vuelve al camino. Le ayuda a uno a volver al camino correcto. Todos justos. También son deseables. Cuando uno empieza a leerlos, le hacen falta si no los lee. Son deseables, inclusive más que el oro. Y más que el oro de 24 quilates, muy refinado. Dulce, dulce, al paladar del corazón, muy dulce, más que la miel y de la que se saca del panal, no de la que se compra, sino de la que sale del panal, que es bien dulce, sin aditamentos. Pues la palabra de Dios tiene esa pureza en dulzura también. Y también es deseable, dice este salmo. Dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos amonesta. Y a veces uno tiene la tendencia a no leerla porque le muestra el mal que tiene. Pero si uno no escucha la palabra de Dios y la deja cerrada, pues entonces uno se va equivocando. Es como huirle a una persona que nos dice la verdad. Y entonces, al huirle a la persona que nos dice la verdad, pues no recibimos un segundo criterio que nos muestre en que estamos mal. Pues abrir la escritura nos vuelve al camino. A veces duele, a veces nos hace llorar, a veces nos hace dar rabia porque es franca, pero nos guía al camino correcto. Nos amonesta. Y en guardar las palabras que hay ahí, obedecerlas, hay grande galardón. El mayor galardón de todos es la vida eterna que recibe el que eh, escucha el mandamiento más importante, creer en el Señor Jesucristo, reposar en Él como el único Salvador que Dios ha dado y no en nuestras obras. El que cree de corazón en el Señor Jesús recibe la vida eterna. Grande galardón. Que continúa después de creer en el Señor Jesús y entregarle la vida a Él, continúa guardando esta palabra, ofreciéndola, pues ve que tiene recompensa.
ya en esta tierra, porque no anda dando tumbos como los que no la leen, equivocándose cada dos por tres, sino que como hace lo correcto, de eso recoge y tiene recompensa ya en esta tierra, pero en la eternidad espera la mayor recompensa. Cuando el Señor pase todas nuestras obras de creyentes por la prueba y salga lo que hemos hecho para su gloria, y eso tendrá recompensa. En guardar las escrituras hay grande galardón. Pues el Señor nos ayude. La Biblia que tenemos en nuestras manos costó la sangre de muchos valientes. El que la tradujo, tal vez él no derramó sangre por eso, pero estuvo en peligro de muerte. Pero los que distribuyeron la Biblia después de que él la sacó, sí, muchos de ellos murieron. En nuestras manos tenemos un tesoro. ¿Y por qué Dios hizo que llegara a nuestras manos su preciosa palabra? Porque quería bendecirnos, quería hablarnos, quería hablar a cada uno en su corazón y ejecutar todas estas cosas que la Biblia puede hacer. Pues entonces recibimos una invitación muy grande a seguirla leyendo y a seguirla estudiando y a seguirla guardando. Que el Señor nos ayude.